En este nuevo episodio de la temporada de invierno del podcast de la ciudad al campo voy a hablarte de vivencias personales, de experiencias y de anécdotas de mi vida en el campo en invierno. Si piensas irte a vivir al campo, te aseguro que esto te interesa. Quédate un rato conmigo y te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión y con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues como te digo, hoy voy a hablarte de experiencias personales, de vivencias, de anécdotas de la vida en el campo durante estos inviernos pasados, de experiencias personales mías propias, porque te puedo asegurar que el primer invierno que pasé en el campo fue totalmente atípico, fue como un gran tortazo nada más llegar. Mira, nosotros nos fuimos en verano del 2001 y ese invierno fue bestial. Pero fíjate que hasta el 1 de noviembre, el mismo 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, estábamos con un sol espléndido, en manga corta y alucinando del buen tiempo que hacía. Pero llegó el 13 de diciembre, era un sábado, ese día habíamos ido a pasar el día a Barcelona, a visitar amigos y todo eso, y ese mismo día cayó una nevada en el pueblo, en la zona donde vivíamos, en la zona de interior de Lleida y de Tarragona, que fue brutal. Pero brutal que imagínate que cuando volvimos por la autopista, bien, todo bien, cuando ya nos salimos de la autopista, por la salida que teníamos que salir, ya nos dijeron que no podíamos continuar si no teníamos cadenas. Y nosotros alucinamos, ¿cómo que cadenas? Sí, es que hay tal nevada, no nos dejaban ni volver para atrás, ni entrar. Bueno, sí, podíamos volver a Barcelona, pero tampoco queríamos hacer eso, queríamos continuar a casa. Estábamos al lado, estábamos a 20 kilómetros. Y nos dijeron que no, que sin cadenas no se podía ir porque estaba la carretera intransitable, estaba todo colapsado, no habían llegado las quitanieves, un desastre. Total, que estuvimos buscando por el pueblo donde habíamos salido, que era Montblanc. Es un pueblo bastante grande, tiene bastantes tiendas, todas las cadenas agotadas, obviamente, porque como nosotros había muchísima más gente. Total, que tuvimos que ir dirección sur y tuvimos que ir a Reus, que está también a 20 kilómetros de Montblanc, y allí pudimos comprar unas cadenas y venga otra vez para allá. Y pues la aventura de colocar unas cadenas, eran unas cadenas de aquellas de cadena de verdad, metálicas, no de esas que son de trapo, que son fáciles de poner, no, son cadenas, con un frío tremendo, poniendo las cadenas que obviamente no se pueden poner con guantes, dicen que gato con guantes no caza ratones, pues persona con guantes no hay manera de poner las cadenas, de verdad te lo digo, al menos nosotros no pudimos, y al final pusimos las cadenas, tiramos carretera adelante muy despacio porque verdaderamente había muchísima nieve en la carretera, habían pasado ya algunos vehículos y ya estaba la nieve prensada, eso es bastante peligroso porque ya se convierte un poco en hielo. Y pues hicimos los 20 kilómetros, tomamos la salida hacia nuestro pueblo, eran 6 kilómetros, todavía la carretera estaba peor porque era una carretera más pequeñita. Y nada, estábamos a 1 kilómetro de casa y de repente íbamos circulando, íbamos hablando y yo estaba pensando que llevaba un tupper con sopa que me había dado mi madre y que me lo iba a comer a gustísimo y ¡bum! El coche se dio la vuelta. Patinamos, ¡bum! Y se dio. O sea, nos quedamos mirando, ¡pum! En sentido contrario. Cagaos de miedo, total. No pasó nada, no chocamos ni nada, simplemente el coche patinó y se dio la vuelta. Conseguimos otra vez dar la vuelta y para casa. Y llegamos pues cansados, alucinados porque nunca habíamos vivido tanta nieve, viniendo de Barcelona, que está en la costa, que las temperaturas son muy suaves, pues llegas a eso y dices, madre mía, ¿qué ha pasado, no? Pero es que ahí no acabó todo, porque luego, después de ese día, hubieron varios días de niebla,
pero niebla espesa como ella sola, niebla que no veías la casa de enfrente y temperaturas bajísimas, bajísimas. O sea, toda la nieve se congeló. Al cabo de la semana, otra nevada súper fuerte y luego más días de niebla y de hielo. Hacía un frío intensísimo y súper húmedo. Muchísima oscuridad, porque había muchísima oscuridad, porque la niebla, no sé si la has vivido alguna vez, yo es las condiciones climáticas, la condición climática que más detesto, la niebla, porque realmente parece que no veas, porque es tan borroso todo que no ves. Y bueno, fueron unos días muy duros. De hecho, fue de los inviernos más duros que se registraron en esa zona. Se llegó como a 17 bajo cero. Murieron un montón de olivos porque se congelaron. De almendros también. Fue un año de cosecha desastrosa. Y bueno, pues como te digo, fue bastante duro para nosotros. Ahí nos dimos cuenta que evidentemente pues la casa donde estábamos, que era una casa de alquiler, que ya habíamos pactado con el dueño, que era una casa de pueblo, pero bueno, tenía sus cosas, pero vimos que obviamente no estaba para nada acondicionada para el frío. De hecho, nosotros tampoco, no estábamos acostumbrados a ese frío tan intenso, a ese hielo, a esa niebla, a esa humedad tan bestia y tan fría. Teníamos algunas estufas eléctricas y hasta una de butano, pero la verdad es que no daba para calentar. Y eso que la casa era bastante pequeña, pero no daba para calentar porque hacía un frío intensísimo. Se colaba el aire por las rendijas de las ventanas, porque bueno, eran ventanas antiguas, no cerraban bien, los vidrios eran muy finos, en fin, se colaba el frío por todos lados, se nos colaba dentro y era imposible sacarlo. Teníamos una chimenea, pero nos dimos cuenta que tampoco funcionaba bien, porque no tiraba lo suficiente el fuego. Bueno, y era toda una odisea, porque obviamente no habíamos ido a por leña ni nada. Nosotros, ¿qué va? Eso de la nieve, si tampoco estamos tan lejos del mar, aquí no va a nevar, pues toma, por pardillos. Y bueno, teníamos un arco de sierra, salíamos, no podíamos ir en el coche a buscar la leña porque los caminos estaban fatal y el coche no estaba preparado en absoluto. Así es que venga andando al sitio más cercano, allí cortando con el arco de sierra, eso sí nos calentábamos. Pero bueno, luego pues la verdad es que la chimenea no tiraba. Otra cosa que nos pasó también, que de eso pues nos dimos cuenta entonces, es que las tuberías del agua era un sistema antiguo, estaba conectada a la red general del pueblo, pero habían aprovechado la instalación antigua. Antiguamente el agua la subían a un depósito al último piso de la casa y luego pues la dejaban caer porque no había suficiente presión, ¿no? Y bueno, pues el sistema era agua corriente, el depósito estaba anulado, pero la tubería pasaba por la última planta y justo pasaba por delante de una ventana que no tenía ventana, o sea, era un agujero en la pared con un marco pero sin ventana. ¿Y qué pasaba? Pues que las tuberías se helaban del frío. Menos mal que antes de irnos a vivir allí, mi padre, que el hombre tiene mucha conciencia y sabe lo que pasa con las casas antiguas, me dijo: hija, llévate estas herramientas que a lo mejor las vas a necesitar. Y entre ellas había un soplete de esos de fontanero, de esos que van con la botellita de butano. Bueno, pues teníamos que deshelar las tuberías con el soplete y teníamos que dejar toda la noche el grifo un poquito abierto porque si no se congelaba la tubería. Había días que eran las 10 de la mañana y si cerrabas el grifo se volvía a congelar. Como te digo, fue una experiencia brutal. De hecho, tengo un recuerdo de aquellos días que cada año lo recuerdo, porque ese año me salieron sabañones. Son unas heridas que salen con el frío, me salieron en los dedos de las manos y los dedos de los pies, y cada año cuando hace un poco de frío ya los tengo ahí otra vez. O sea que eso se me quedó desde entonces. La verdad es que fue un aprendizaje absoluto. Lo bueno es que yo dije después de aquello: no pienso volver a pasar un invierno en este pueblo. Y pasé 17 más, así es que bueno, a veces pasan estas cosas. Pero vaya, que aprendimos muchísimo de todo aquello. Yo ahora lo recuerdo pues con coña, ¿no? Lo recuerdo un poco, lo recuerdo entrañable, lo recuerdo como una vivencia, como una experiencia, pero la verdad es que fue muy, muy duro. Fue muy duro. Fue una prueba de fuego. O sea, la gente del pueblo nos decía: si habéis pasado este invierno aquí, ya estáis curados de espanto, ya
ya pueden venir otros inviernos, peor que este no lo va a haber, y de hecho no hubo ningún invierno así. Eso sí, lo tuvimos clarísimo y cada invierno hicimos una preparación previa. Todo eso que he contado en episodios anteriores de la preparación para el invierno, todo eso lo aprendimos ese primer invierno en el campo. Todas esas cosas que había que hacer antes de que llegase el invierno. Porque cuando llega, llega. Y cuando cae la nevada, cae. Y ya está. Y no hay más. Y si te pilla, te pilla. Así es que, bueno, pues para siguientes inviernos ya nos preparamos. Fuimos a recoger leña cuando tocaba. Nos hicimos con una motosierra, que es una herramienta archi necesaria cuando vives en un lugar en el campo donde te calientas con leña, necesitas una motosierra, seguro. Aprendimos también a conducir con condiciones adversas, con nieve, con hielo, incluso con condiciones de mala visibilidad. No es que me encante, pero bueno, al final aprendes. Y aprendimos también que has de tener un vehículo adecuado. De hecho, acabamos comprando un 4x4, un Nissan Patrol de aquellos antiguos, porque la verdad es que para moverte por caminos, al menos para aquella zona era necesario para ir por caminos, para ir a por leña, para meterte por según qué sitios, pues aquello era lo más parecido a un tractor, pero en coche. Son cosas que son fundamentales. Así es que, bueno, lo que quiero transmitir con todo esto, aparte de que, bueno, de haberte explicado una vivencia, yo creo que las vivencias también, pues, y las experiencias siempre ayudan a hacerte una idea, ¿no? Y ves que cualquier persona, pues, ha tenido sus inicios y ha pasado por donde ha tenido que pasar. Si te toca que te vas a vivir al campo y realmente no tienes la casa acondicionada y caen nevadas y todo esto, pues, bueno, pues paciencia. Y ya está, y pasará, son unos días y pasará. Pero bueno, todo eso lo que te hace es realmente reflexionar mucho, aprendes muchísimo y te das cuenta de que prepararse es fundamental, de que aprender a hacer las cosas por ti mismo también es súper necesario, saber cómo funcionan las cosas es fundamental, porque en según qué condiciones no siempre puede venir alguien a solucionarte lo que sea, una tubería reventada, una tubería congelada, lo que sea. Entonces, de verdad que yo creo que cuando vives en el campo aprendes por la fuerza a hacer según qué cosas, de bricolaje, de cosas de primera necesidad, ¿no? De primera necesidad de bricolaje doméstico. Y por supuesto, lo que ya he dicho también en otras ocasiones, te das cuenta de lo necesario que es un buen aislamiento de la casa y una buena calefacción. Cuando tú tienes una buena calefacción en una casa ya puede hacer lo que sea afuera. Que si estás caliente no pasa nada. Sales y te puedes mover y no pasa nada. Pero si se te mete el frío dentro durante días y días y días, de verdad que es algo bastante desagradable. Incluso puedes llegar a enfermar. Conozco casos de personas que han llegado a enfermar por esa situación de día tras día, tras día, tras día de frío constante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que prepararse bien, hay que aprender a gestionarlo, a afrontarlo y para adelante. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este podcast te haya resultado interesante, espero que te haya sido útil esta experiencia que te he contado hoy. Y bueno, pues como siempre te invito a dejarme tus comentarios, a participar, a compartir tus dudas, tus historias, consejos y experiencias. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal, desde donde me escuches, para no perderte los próximos episodios. Y te invito también a suscribirte a mi lista de correo, porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com/me suscribo. Es gratis, así es que no pierdes nada. Nos vemos en los próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.